Bueno, muy bien. Entonces, como dijimos, esta es la segunda charla en relación a eh, marzo, abril y mayo, que íbamos a hacer que son charlas que están relacionadas, eh, que tienen como tienen un hilo, y empezamos en marzo leyendo el Majjhima Nikaya número 44, que era la pequeña serie de preguntas y respuestas. ¿Se acuerdan? Que habla sobre las cuatro nobles verdades, que Pisaka le hace la pregunta a la monja Damadina y expone un montón de cuestiones algunas muy profundas, todas muy profundas, algunas más complejas de comprender, en relación a las cuatro nobles verdades, en relación a la sensación. Y ahora estaríamos yendo como al centro del tema, al centro de la enseñanza, que es el origen dependiente. Hemos leído muchos sutras del origen dependiente, y en el último retiro de 10 días que hicimos, creo que hemos dado un pequeño paso adelante en relación a la comprensión. A algunos de ustedes se les hizo mucho más claro eso. Y este discurso que elegí hoy para leer eh, es un discurso, siempre los discursos del origen dependiente, como cualquiera de las otras enseñanzas dentro del budismo, se lo expone desde diferentes perspectivas. En este discurso nos vamos a encontrar con los 12 eslabones del origen dependiente, pero vamos a ver que está colocada una introducción en el sutta donde habla justamente de la doble visión: ¿existo o no existo? Y a partir de esta doble visión se va a desenvolver los eslabones del origen dependiente. Les pido que presten atención, si tienen preguntas háganlas. Eh, Sería un sutta para volver a leer. Dice así: es el discurso número del Samyutta Nikaya, de los discursos agrupados temáticamente, número dentro de la colección 12. El discurso número 15 es Kachanagota Sutta, perdón. Eh, Esto he tomado esta traducción de Sutta Central. Creo que la traducción al español está hecha por Anton Baron. Eh, por supuesto, quizás algunas palabras yo las cambie. Dice así: no es un discurso largo este, sí es un discurso corto, pero como es muy profundo, suele ser muy rico lo que va a traer. En Sawadhi, en una ocasión, el venerable Kachanagota se acercó al bienaventurado y, al haberle rendido homenaje, se sentó a un lado. Y mientras estuvo sentado a un lado, se dirigió al bienaventurado con estas palabras: recta visión, se ha dicho, venerable señor. ¿Con respecto a qué, venerable señor? Se ha dicho recta visión. En este mundo Kachana es concebido por la mayoría en términos de dualidad, bajo la noción de la existencia o bajo la noción de la no existencia. Pero para alguien que ve el origen del mundo tal como realmente es, con el recto conocimiento, no existe noción de la no existencia con respecto al mundo. Y para alguien que ve el cese del mundo como realmente es, con el recto conocimiento, no existe noción de la existencia con respecto al mundo. La mayoría de este mundo Kachana está encadenada por los compromisos, el apego y la adhesión. Pero aquel que no llegue a involucrarse ni ligarse con estos compromisos, apegos y adhesiones, puntos de vista ni tendencias subyacentes, no adopta posición alguna acerca de mi yo. No tiene perplejidad ni duda de que lo que surge es solo insatisfacción surgiendo, y lo que cesa solo es el cese de la insatisfacción. Su conocimiento de esto es independiente del conocimiento de los demás. Respecto a esto, se ha dicho recta visión.
¿Sí? Bueno, vieron que ya en estos tres párrafos que leímos, los dos últimos, nos encontramos con algo bastante, bastante profundo, ¿no? Entonces volvamos al segundo párrafo, ¿no? Y dice, en este mundo Cachana es concebido por la mayoría en términos de dualidad, bajo la noción de la existencia o bajo la noción de la no existencia, ¿sí? Entonces, en este sentido, eh, vemos que la mayoría de las personas tienen una visión de soy o no soy, qué soy o qué no soy. Y cuando preguntamos sobre esto, siempre preguntamos desde esa perspectiva, sobre la perspectiva de lo que soy o lo que no soy. Esto es algo que... Te recontra parió. A ver, espera, ¿qué vamos a ver? Esto es algo que suele ser sobre lo que uno, por lo cual uno medita. En realidad, para abandonar esta cuestión del soy o del no soy. Entonces, vayámoslo abriendo despacito. Cuando uno dice soy, está diciendo yo soy cualquier etiqueta que me puedo dar. Soy padre, soy hijo, soy taxista, soy bueno, soy malo. Es decir, cualquier identificación que yo tengo con cualquier aspecto de los cinco agregados produce una, inmediatamente surge una concepción de algo. Yo soy tal cosa. Por el otro lado, está el concepto de no soy. Yo no soy malo, yo no soy bueno, yo no soy, si soy médico, no soy esto, no soy abogado, si soy abogado, no soy carnicero, ¿sí? Es decir, de lo que no soy. Esa es una forma de verlo. ¿Cuál es el otro plano? El otro plano con respecto a esto del ser y no ser es lo que me gusta y lo que no me gusta. ¿Sí? Lo que me gusta es lo que tiende a ser, que son, digamos, podemos decir, dos de las tres caras de la avidez. Cuando la mente dice me gusta, lo que está queriendo decir es que tiende a la existencia, tiendo a creer que esto existe como tal, y por lo tanto voy a querer que se perpetúe. Y con respecto a la no existencia es cuando se produce la mala voluntad o el rechazo, ¿no? La aversión, que es la otra cara de la avidez. No quiero que esto esté, no quiero que esto exista, no me quiero sentir mal, no quiero tener esta dificultad, no quiero tener esta enfermedad o lo que fuera. Eso tiende a la no existencia, es otra forma de ver. La tercera cara de la avidez es simplemente la identificación de vuelta de yo soy la persona que tiene estas dos tendencias. Entonces, si nosotros esto lo colocamos desde un punto de vista lingüístico, de cómo hablamos, nos damos cuenta de que ser o no ser son conceptos. Son conceptos que refieren a un sustantivo, a una sustancia. Yo soy una persona, ¿no? Digo, yo soy una persona. Cuando digo yo soy una persona, desde el punto de vista
del habla, de la comunicación, de la lengua, es verdad. Soy una persona, es una forma de designarme. Estoy utilizando el símbolo, mejor dicho, el signo persona para describirme. Pero eso es una cosa y la realidad es diferente. ¿Por qué la realidad es diferente? Porque la realidad lo que me está mostrando es que cuando yo me nombro, eh, yo soy una persona, estoy diciendo que soy algo que no cambia. O en el mejor de los casos es cuando yo digo yo soy una persona, 2 o 3 segundos más tarde, todo mi sistema biológico cambió, toda mi fisiología ya cambió. O sea que instante a instante hay un cambio en mi fisiología que hace que si yo digo yo soy la misma persona, es solamente una manera de decir, pero no una realidad. Si vamos a la vida mental, nos vamos a dar cuenta de que nuestros pensamientos en 3 o 4 segundos pueden ser puede haber una gran cantidad de pensamientos. Entonces, ese cambio de pensamientos hace que yo sea la misma persona o algo que va cambiando momento a momento. Entonces, esta visión, tanto de les pido por favor que se muteen, porque si no hay retorno. Después, si quieren preguntar, abran el micrófono, así pueden preguntar, ¿sí? Eh, entonces, en este sentido, nos damos cuenta de que el lenguaje tiende a designar conceptos y nosotros creemos que ese concepto es en sí mismo una realidad, ¿sí? Entonces, vemos que percibimos el mundo, dice acá, en términos de la dualidad. Y esta dualidad se manifiesta también como otro plano más, otro tercer plano que ahora lo vamos a ver en el origen dependiente, cuando pasamos de la avidez a la sensación. O sea que la sensación produce la avidez, es la causa de la avidez. ¿Sí? ¿La sensación qué es? ¿Placentera o displacentera? Por eso surge en el eslabón siguiente, me gusta, no me gusta. Esencialmente, así vemos el mundo. Me gusta, no me gusta. Y ese me gusta, no me gusta es un poco desde la anteojera como vemos todo. Y es, a su vez, la construcción de una realidad, la construcción de una identidad, no de una realidad, de una identidad. De acuerdo a mis gustos y a mis disgustos, se genera una tendencia emocional habitual. ¿No? Hay un apego posterior a ese gusto o disgusto, de cómo yo justifico por qué me gusta o no me gusta, y de ahí surge la tendencia emocional habitual o una tendencia de lo que después denominamos personalidad que da lugar a la acción, a la cual nos manifestamos en el mundo haciendo o no haciendo cosas. Pero todo esto está basado en qué? En una idea, en una presunción de un yo, es decir, en una presunción de que yo soy o yo no soy. Entonces, el Buda después dice, pero para alguien que ve el origen del mundo tal como realmente es, con el recto conocimiento, que es en este sentido la recta visión que pregunta al principio Cachana, no existe noción de la no existencia con respecto al mundo. Y para alguien que ve el cese del mundo tal como realmente es, con el recto conocimiento, no existe la noción de la existencia con respecto al mundo. Entonces, fíjense que esto parrafito es bastante profundo, porque ¿qué es lo que está diciendo el Buda? Para alguien que realmente es, no hay noción de existencia o de no existencia frente al surgimiento y al cesar. No es que cuando surge existe y cuando cesa no existe. Esto es muy importante que uno lo entienda. Porque lo que hay es surgir y cesar constantemente. Por eso le decía antes, un segundo más tarde ya no soy la misma persona que antes. Pero el concepto de existencia o no existencia, ¿qué implica? Yo soy una sustancia, un sustantivo. Y el Buda está diciendo que lo que hay es que hay surgimiento y cesar.
¿Pero de qué? De la experiencia, de la acción. Surge y cesa, surge y cesa. Entonces, hay experiencia, ¿cómo qué? Como acción. Surge y cesa constantemente. Pero no puedo decir que cuando surge aparece el yo y cuando cesa cesa el yo. No puedo decir eso, porque estoy diciendo que justamente vuelvo a que existe algo, cuando en realidad lo que hay es que surge y cesa continuamente. ¿De acuerdo a qué? A ciertas condiciones. O sea que ese surgir y cesar continuo está condicionado. ¿Y qué? Y ahí viene la pregunta, ¿y qué es lo que surge y cesa continuamente? Entonces, el Buda apela a algo muy importante, ¿no? Que viene el segundo párrafo. Dice, la mayoría de este mundo, Cachana, está encadenada por los compromisos, el apego y la adhesión. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir acá, que lo que está diciendo es que en base a este me gusta y no me gusta, surge el apego. Me gusta porque no me gusta porque. El apego es la justificación o las explicaciones que yo me doy acerca de lo que me agrada o no me agrada. O la identificación que yo tengo con una idea. Yo soy un buen médico. Entonces eso genera, ¿qué dice la palabra anterior? Que es compromiso o adhesión. Yo me comprometo con esa idea porque yo soy esa idea, pero es solo una idea, no una realidad. Les voy a dar un ejemplo concreto. Ustedes tienen, vamos a decir, una mascota y la mascota, un gato. Camina por la cocina, se subió a la cocina y vio un poquito de yogur, se acercó y tiró un vaso. En el momento que tira el vaso y se cae al piso y se rompe, ustedes, pero salí de la cocina, le dicen al gato. En ese momento surge disgusto por lo que hizo el gato. Luego el gato te mira como diciendo, ¿y por qué te enojas? Y uno se empieza a reír por la cara del gato. Momentos antes uno estaba enojado, momentos después uno le quiere hacer una caricia al gato. ¿Cuál de esas dos personas soy? ¿La enojada o la risueña? Entonces yo podría decir que soy una persona enojona o soy una persona risueña y en ambos casos tendría razón, cuando en realidad lo único que ocurrió, ¿qué fue? Enojo debido a una condición y risa debido a una condición. Estaba la acción de enojarse y la acción de reírse. ¿Sí? Entonces, pero aquel que no llegue a involucrarse ni ligarse con estos compromisos, apegos y adiciones, punto de vista, ¿sí? Porque ahí está donde está el punto, el punto de vista, ni tendencias subyacentes, no adopta posición alguna acerca de mi yo. Es decir, no surge la presunción de un yo, no surge la idea de un yo, porque lo único que hay es una acción que va a cesar cuando esas condiciones cesen. No tiene perplejidad ni duda de lo que surge, de que lo que surge es solo insatisfacción surgiendo y lo que cesa solo es el cese de la insatisfacción. Fíjense qué importante. Es decir, no tiene duda con respecto a qué, de que lo que surge es solo insatisfacción surgiendo, en otras palabras, esto es dukkha, y lo que cesa solo es el cese de dukkha. Es muy profunda esta línea, porque lo que nos está diciendo es que cuando algo surge en la mente, ¿sí? Vamos a dar el ejemplo de la meditación, uno está meditando, está con el objeto de meditación, muy tranquilo, muy sereno, y de repente surge una distracción. Y ahí ya hay insatisfacción. Ya hay que algo que la mente fue a buscar. ¿Por qué lo fue a buscar? Porque no está satisfecha con lo que tiene. ¿Qué hago ahí? 6 R's. Y cuando hago 6 R's, ese obstáculo puede no irse, pero lo que estoy haciendo, y acá es en relación a las 4 nobles verdades, el obstáculo produjo insatisfacción. Cuando yo aplico las 6 R's, ¿qué le estoy sacando a la insatisfacción? A dukkha, la avidez, que es su causa. Eventualmente, como no tiene alimento, esa insatisfacción
cesa. Cuando cesa ese obstáculo, cuando cesa la avidez, ¿cómo nos sentimos? Aliviados y tranquilos. ¿Sí? ¿Qué es esto que está diciendo? Lo que cesa solo es el cese de la insatisfacción. Es decir, que las 6 R's lo único que producen es el cesar de la avidez. Eso va a traer, porque el sufrimiento nace de la avidez, la cesación del sufrimiento. Entonces ven que nos encontramos con dos visiones posibles, la producción y la cesación. Entonces fíjense que después dice, su conocimiento de esto es independiente del conocimiento de los demás. Respecto a eso, Cachana se ha dicho recta visión. ¿Qué significa esto? Nosotros en el mundo cotidiano consideramos que una persona que produce es una persona, en ese sentido, exitosa. Tiene mucho trabajo, o sea, produce mucho dinero. Puede comprar muchas cosas, entonces produce. ¿Sí? ¿Está mal eso? No, para nada. Pero cuando uno se sienta a meditar y profundiza en la meditación, ¿de qué se va dando cuenta? Que a medida que va cesando la producción de la mente, uno se siente cada vez más tranquilo, siente cada vez la mente más balanceada y siente cada vez mayor bienestar. Entonces ven que tenemos como dos miradas que van para un lado y para el otro. ¿Es posible estar en el mundo con una mente balanceada y producir? Sí, claro que sí. De hecho, en los suttas nos encontramos con un montón de personas que son laicas, por ejemplo, y que tienen un altísimo desarrollo espiritual. Por ejemplo, Visakha, el que leímos en el sutta anterior, que era una Nagami, ¿sí? Que es el tercer sendero supramundano. Entonces significa que es posible producir mucho en el mundo y sin embargo, como dice acá, su conocimiento de esto es independiente del conocimiento de los demás. Es decir, que no está pegado al compromiso ni está adherido a eso. Simplemente es lo que se hace. Pero el bienestar no es dependiente de esa producción. Es decir, el bienestar mental, estamos diciendo, ¿no? La mente no está pegada a eso. Entonces, esto es muy importante que uno empiece a tenerlo en cuenta. ¿Sí? Vemos entonces que tenemos esta cosa que produce, por un lado, la mente que produce y la mente que cesa. Por eso el Buda coloca el samadhi, es decir, la canasta de la meditación, como un aspecto fundamental del desarrollo mental, porque tengo que ver las cosas tal cual son. Y para ver las cosas tal cual son, necesito hacer un camino de cesación para ver cómo se produce ese proceso cognitivo humano, que es el origen dependiente. Entonces, fíjense lo que dice ahora. Todo existe, Cachana, es un extremo. Nada existe, Cachana, es el otro extremo. Entonces, fíjense que acá tenemos todo existe, ¿qué quiere decir? Es la visión eternalista. Tengo un alma que transmigra todo el tiempo de cuerpo en cuerpo. Y esa alma es la que perdura a través de las eras. Esta alma es este centro, este yo, este esencia, yo superior, el nombre que le quieran poner. Por el otro lado tenemos el otro extremo que es nada existe, que es simplemente soy un cuerpo, que es digamos, el aniquilacionismo. Tengo este cuerpo, cuando me muera, dejo de existir. Esos son los dos puntos de vista extremos que hay. Y que hoy en el siglo XX nos encontramos con estas visiones bastante fuertes.
sobre todo esta visión más extrema, cínica de que nada existe. Pero yo en la época del Buda existía esta visión. Solo soy este cuerpo, cuando desaparezca, dejo de existir. Entonces fíjense que siempre estamos hablando, tanto como yo existo yo existo eternamente, como yo no existo, siempre hablamos de que las dos visiones en realidad comparten lo mismo. Hay algo que existe. Y no un surgir y cesar constante. Surge y cesa de acuerdo a las condiciones. Ese surgir y cesar pasa muy rápido. Por eso es necesaria la meditación para poder observar este surgir y cesar, para poder verlo directamente. Sin inclinarse a ninguno de estos dos extremos, el Tathagata enseña el Dhamma del medio. A esto se le llama el camino medio, ¿no? De la ignorancia como condición. ¿Sí? Entonces fíjense, ahora empieza a hablar del origen dependiente. Entonces la ignorancia como condición, las formaciones mentales llegan a ser. La ignorancia es la condición para las formaciones mentales. ¿La ignorancia de qué? De las cuatro nobles verdades. La ignorancia como condición es la presunción de un yo, de una identidad. ¿Sí? ¿Qué es esto que estamos viendo? Debido a que yo ignoro las cuatro nobles verdades, presumo que hay un yo, que hay una existencia. Entonces, como tengo esa presunción, ¿qué es lo que surgen? Las formaciones mentales. De algún modo empiezan a surgir esos protopensamientos que empiezan a darme este sesgo de identidad. Yo existo, hay una identidad inamovible. Yo soy de esta manera, yo soy de aquella manera. Pero nos vamos dando cuenta de que la personalidad, por favor, personalidad entre comillas, lo que está eh, mostrando es que uno tiene podríamos decir, comportamientos que se repiten. Y debido a estos comportamientos que se repiten, a estas tendencias que se repiten, podemos decir que fulanito o menganito es de tal manera o cual manera. Pero esos comportamientos varían, porque depende de la condición, por ahí la persona a veces actúa diferente. Entonces, puede haber ciertas tendencias, pero también hay otras muchas tendencias, depende de las condiciones. ¿Qué son las condiciones? Acciones que dan, que son la semilla o el pasto para nuevas acciones. Estas formaciones mentales, que son la condición de qué? De la conciencia. La conciencia es ese proceso que surge, que es el proceso que reconoce a su vez a estas formaciones mentales. Empieza a reconocer el proceso del cual, estoy pensando. Yo estoy pensando. La conciencia es el proceso que hace surgir o empezar a surgir de que hay algo o alguien que está pensando, que está observando. Yo veo, yo escucho, yo siento, yo conozco. Entonces es el proceso mental que reconoce. Debido a cómo se comporta en general la conciencia, es que se produce esta imagen yo soy. Porque la conciencia es el proceso que hace, conceptualiza, genera un concepto. ¿Y un concepto qué es? Una cosa, un sustantivo. El ser humano, la mente del ser humano solo forma conceptos, solo piensa o solo actúa en forma de conceptos. El desarrollo mental, a través de la meditación, de los preceptos, de la generosidad y de otra perspectiva, de una visión diferente, como está acá, como una visión, una recta visión, que es lo que va trayendo
que justamente la forma de una mente liberada completamente es que no tiene una conciencia que se agarre al concepto como una realidad. Entonces, cuando yo digo yo soy Federico y me aferro a yo soy Federico, sea esto una sensación, una percepción, un pensamiento, una opinión, me estoy aferrando simplemente a una designación, que además tiene emociones, tiene un montón de cuestiones detrás. Esa identidad, generada por este proceso de formaciones mentales y conciencia, es lo que yo creo que es una identidad inamovible y por ende sufro. Y ahora vamos a ver. La conciencia como condición da lugar al nombre y la forma. Si el nombre y la forma es, la traducción moderna es mentalidad y materialidad. Entonces, ¿qué es mentalidad? ¿Qué es materialidad? La mentalidad está compuesta de 5 cosas: sensación, percepción, intención, contacto y atención. Y la materialidad es las 4 formas o los 4 estados de la materia: el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso o aéreo y el estado calórico o metabólico. Si nosotros reunimos acá la mentalidad y la materialidad y la reunimos con la conciencia, que es el eslabón anterior, vamos a tener los 5 agregados, o lo que nosotros definimos como una persona. El nombre y la forma como condición son la condición para la sextuple base de los sentidos, ¿sí? Es decir, los 5 sentidos que conocemos: ojos, oído, nariz, gusto, sentido táctil y la mente. Vemos que ahí tenemos todo un complejo. Entonces tenemos por un lado los factores mentales de la mentalidad, que son la sensación, que a su vez también son formaciones mentales, porque la sensación también es un concepto, la percepción también es un concepto, la intención también es un concepto, la atención es un concepto y el contacto es un concepto. También son conceptos, son concebidos como conceptos. Entonces tenemos una sensación que siempre trae aparejada una percepción. Tengo una sensación y la percepción es lo que lo nombra. Eso que uno nombra, a su vez, tengo la intención. ¿De qué? La intención de ir a esa sensación y percepción. De la intención también va a surgir el contacto, que después lo vamos a volver a ver en el origen dependiente. Y atención, que en este caso no es atención plena, es manas y cara, que es el movimiento de la mente hacia cualquier estímulo que haya. Entonces, si ustedes ahora están escuchando la charla, pero de repente escuchan un ruido de la heladera, van a ver que la mente se mueve hacia ese ruido y retorna a la charla. Es un movimiento que hace la mente todo el tiempo. Eso es manasikara, no sati. Manasikara simplemente es el movimiento de la mente. Sati es la atención intencionada, que es lo que ustedes hacen cuando van hacia el objeto de meditación. Entonces, vemos que ahí tenemos todos los factores de la mentalidad. Vemos que eso está relacionado con la materialidad, que es donde muchas veces nosotros sentimos lo que sentimos en el cuerpo o percibimos nuestro cuerpo. Y ven cómo esto se relaciona, o sea, donde en ese cuerpo están las 6 bases de los sentidos, porque tenemos mentalidad, materialidad y ahí tenemos las 6 bases de los sentidos, y vemos cómo esto se relaciona con la conciencia. Yo siento, es el proceso que reconoce, simplemente reconozco que estoy sintiendo. Y es donde empieza a surgir en ese circuito, yo siento, yo percibo. Entonces, la conciencia es en este sentido, para darles un símil, es un juego de espejos. La conciencia refleja. Al reflejar, creo yo que soy yo soy, reflejo yo.
Es un reflejo que se retroalimenta. Y esto nos va a dar lugar a algo muy interesante, que es que esta conciencia lo que trae es que si todos vemos, por ejemplo, un jazmín, vamos a ver tanto el blanco de la flor como el verde de la hoja de maneras diferentes. ¿Sí? Cada uno va a verlo de manera distinta. ¿Por qué? Porque la conciencia está alimentada por las formaciones mentales. Las formaciones mentales están relacionadas con nuestras experiencias pasadas. Entonces cada uno va a ver o va a conceptualizar ese jazmín de manera diferente. Entonces, las 6 bases de los sentidos son la condición para el contacto. Que vuelvo, ¿ven? Vuelve a aparecer. Estamos hablando de mentalidad, materialidad y llegamos de vuelta al contacto. El contacto es la base para o la condición para la sensación. ¿Ven cómo se va relacionando? Como mentalidad y materialidad son aspectos con los cuales siempre hay relación. Entonces, del contacto surge la sensación. De la sensación, como condición, surge la avidez. Me gusta, no me gusta, yo soy eso, que es lo que les mencionaba al comienzo de la charla. De la avidez va a surgir el apego, que es me gusta porque, o sea, me justifico el gusto o el disgusto, y de ahí va a surgir la existencia, acá, ¿vieron? La palabra existencia, que Bhante Vimalaramsi lo traduce como la tendencia emocional habitual. Pero fíjense, acá hay algo importante a ver, ¿qué es la tendencia emocional habitual? Lo que yo les decía antes, los rasgos de una personalidad. ¿Qué son los rasgos de una personalidad? Comportamientos que se repiten, comportamientos mentales que se repiten y hacen que yo diga que la persona es enojona, mentirosa, alegre, circunspecta, solemne, lo que ustedes le quieran poner. Y yo creo entonces que fíjense que la palabra acá es baba, existencia. Yo creo que esa persona es así, pero eso es solamente una designación, porque la persona no es así porque cambia todo el tiempo. Aunque parezca que tenga los rasgos que son iguales, solo podemos decir que son rasgos que tienen cierto parecido, porque no existe nada en el universo que se repita. Nunca. Siempre hay ligeras diferencias, que nuestra mente, como tiende a conceptualizar, las equipara, las iguala. Entonces, ¿qué le decimos nosotros, por ejemplo, a un amigo? Vos siempre te enojás por todo. Vos siempre exagerás. Y eso es mentira, porque no es verdad que siempre hace lo mismo. ¿Qué estamos queriendo decir? Que frente a cierta sensación, que es el presente, porque la sensación es el presente que tenemos, la sensación que tenemos, no le podemos hacer 6 R's a la sensación. La sensación es el presente de la vida. Es el Dhamma, es la enseñanza. Que la sensación nos viene a enseñar. Surge la avidez, me gusta, no me gusta. Frente a esa sensación, agradable o desagradable, que me gusta o no me gusta, surge la justificación de por qué me gusta y no me gusta, y por tanto viene esta noción de existencia o tendencia emocional habitual. Yo siempre actúo de determinada manera, o de manera parecida. Entonces, cuando nosotros le decimos a una persona, vos siempre, estamos cometiendo un error. Primero, estamos diciendo algo que no es verdad. Segundo, le estamos retroalimentando una tendencia que si es negativa para la persona, no lo estamos ayudando. Pero ¿qué hacemos? Lo identificamos con esa tendencia. Cuando yo hago eso y lo identifico con esa tendencia,
también me estoy identificando a mí mismo sin darme cuenta, criticando esa tendencia. Entonces vemos como cuando uno critica a la otra persona por algo que en realidad nos disgusta a nosotros, lo que reforzamos es el sentido de ambas tendencias a identificarse, de ambas presunciones de identidad, lo que hace que las relaciones humanas se transformen en algo bastante difícil, que es lo que el Buda nos invita a ver con esto, que hay acciones condicionadas que pueden hacer surgir determinada tendencia. Si yo aplico las 6 R's cuando surjo la avidez, no va a surgir el resto de los eslabones. Si yo aplico las 6 R's cuando aparece la justificación, que es el apego, no van a surgir los otros eslabones. Y si yo aplico las 6 R's cuando surge la tendencia emocional habitual, no va a surgir lo que sigue, que es la existencia, es decir, el nacimiento, no va a existir la tendencia, perdón, no va a surgir el nacimiento de la acción. Entonces, la tendencia emocional habitual o la existencia es el último momento mental donde yo puedo aplicar las 6 R's. Una vez que hago la acción, ya está. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, de la tendencia emocional habitual o la existencia como condición surge el nacimiento, que es el nacimiento de la acción. El nacimiento como condición tiene el deterioro y la muerte, el lamento, el dolor, la pena y la angustia y la desesperanza. Tal es el origen de todo este montón de insatisfacción o sufrimiento. ¿Sí? Entonces vemos acá que están mencionados los 12 eslabones y nosotros específicamente le dimos un comentario importante entonces a estos tres, que son la avidez, el apego y la tendencia emocional habitual, porque son los lugares, justamente, son los momentos después de la sensación donde están las chances de que, de abandonar el sufrimiento. Si alguno de estos tres eslabones no surge, no tengo la, el nacimiento de la acción y por ende no voy a tener ni el deterioro, ni la muerte, ni el lamento, ni el dolor, ni la angustia, ni la desesperanza. Porque si no hay tendencia emocional habitual, no hay nacimiento, y si no hay nacimiento, no hay muerte. Porque para que exista el nacimiento, tiene que haber muerte. Para que exista la muerte, en realidad tiene que haber un nacimiento. Y todo lo que ocurre entre el nacimiento y la muerte, que es la enfermedad y la vejez. ¿Por qué? ¿Qué nace y qué muere? ¿Qué es lo que nace y lo que muere? Y ahí nos damos cuenta que cuando decimos qué, estamos de vuelta en una mente que conceptualiza. Esto que existe nació, esto que existe murió. Pero eso ya nunca fue igual ni desde el primer momento en que el cual surge la concepción en la matriz materna, ya hay. Cuando eso ocurre, ya tenemos los 5 agregandos, surgidos y cesando todo el tiempo. Y todo el tiempo hay cambio, 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 cambio. O sea que surge y cesa es todo el tiempo. Está ocurriendo todo el tiempo eso. ¿A qué le llamaríamos muerte entonces? ¿Qué es lo que muere? Lo que hay es simplemente cuando el cuerpo físico pierde la vitalidad y el calor, cuando fisiológicamente cesan sus actividades. Pero todo el tiempo hay surgir y cesar. Apenas pasa eso, inmediatamente vuelve a surgir en este plano o en cualquier otro plano de existencia, otra vez, debido al karma, esta condición de nacimiento. O sea que la muerte es solo un instante, la concepción es solo un instante. Y esto ocurre todo el tiempo. Entonces, ¿qué está ocurriendo todo el tiempo? Experiencia, 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 experiencia. Eso es lo único que hay. Experiencia y cesación. Pero si vemos experiencia como sustantivo, nos confundimos. Entonces,
podemos ver en esta cosa, en esta descripción del origen dependiente algo muy importante, porque el origen dependiente nos lleva a ver las tres características de la existencia, que son primero impermanencia, porque surge es esa y lo que surge es esa nunca es igual, aunque la mente nuestra tiende a promediarlo, a querer decir es igual. Eso es solo un pensamiento, una abstracción, un análisis intelectual, pero en realidad, como es un concepto, no, es una designación, no una realidad. Esta impermanencia engendra algo que es dukkha, insatisfacción. ¿Qué es? Que yo esto que surge y cesa todo el tiempo, mi mente lo tiende a hacer ¿qué? Permanente. Entonces yo soy así todo el tiempo. Y cuando ocurre eso, aparece dukkha, sufrimiento. Es decir, que la impermanencia trae sufrimiento, porque la mente se rebela contra esa realidad, intentando colocar un plano de permanencia. Alma, yo, esencia, lo que ustedes quieran. Porque no puedo ver este surgir y cesar constante. ¿Por qué no lo puedo ver? Porque la mente no tiene recta visión. ¿Cómo desarrollo la recta visión? A través del octuple noble sendero. Los preceptos, la generosidad, la meditación y la sabiduría. Necesito poder, entonces, en este sentido, el Buda lega la meditación como un aspecto pedagógico del desarrollo mental para que puedas ver por vos mismo cómo surge esta conceptualización, cómo surge este proceso cognitivo, cómo yo llego a conocer esto que digo yo soy, y ver que eso solamente es una forma de hablar, no una realidad. Entonces, ¿qué nos empezamos a dar cuenta? Que todo esto, la impermanencia y el sufrimiento, conllevan a la tercera característica de la existencia, que es anatta, traducido como no yo. En realidad, este no yo es lo que trae el problema de interpretación. ¿Qué es el no yo? El origen dependiente. ¿Qué nos está diciendo? Hay condición y fruto. Surgir y cesar, surgir y cesar, surgir y cesar. Eso es no yo. Surge y cesa debido a condiciones. Entonces muchas veces nos podemos encontrar que en el budismo, o a veces alguien explica, el Buda decía que el yo no existía. Y en realidad no es tan preciso decir eso. El Buda decía que plantear la cuestión desde la existencia o la no existencia, desde esa perspectiva dualista, o el tetralema, que es yo soy, o yo no soy, o yo soy y no soy, o la cuarta posibilidad filosófica es yo ni soy ni no soy, que eso cubre, digamos, la posibilidad conceptual humana. Plantear la realidad desde esos cuatro puntos es en sí mismo una visión, y que cada vez que se pregunta desde esa visión, ya está confundida, porque lo que no es real es la pregunta, es desde donde hago la pregunta. Porque ya estoy pensando que algo existe o estoy pensando que algo no existe. Me paro en ese lugar mentalmente y hago la pregunta. Pero si no existe, ¿qué es lo que existe? Yo siempre estoy pensando, ven, la mente siempre piensa en sustantivos, en cosas, en vez de en acciones que surgen y cesan, impermanentes y cambiantes, debido a condiciones. Por eso anatta es impersonalidad en realidad. Impersonalidad es este surgir y cesar, surgir y cesar. Es el origen dependiente. Este origen dependiente que acabo de comentarles ocurre en cada instante de nuestra vida. Si nosotros observamos con atención, nos vamos a dar cuenta entonces que debido a esta presunción de que yo soy, la ignorancia, surgen pensamientos, formaciones mentales, y alimentan este proceso que se autodefine como conciencia. Yo conozco, y que obviamente tiene relación con la mentalidad y la materialidad que estuvimos hablando y las bases de los sentidos.
Esto nos va a llevar a tomar contacto con cualquier cosa del mundo nuestro, digamos, de nuestra corporalidad o de afuera. De ahí va a surgir la sensación, a partir de la sensación va a venir este me gusta, no me gusta, que es la avidez, que a su vez, si ustedes observan, ya empieza a haber otra vez a partir de esto formaciones mentales. Me gusta y no me gusta es una formación mental. Surge el apego, que también son formaciones mentales, que es la justificación. Y surge la tendencia emocional habitual, que también son formaciones mentales. ¿Qué significa esto? Formación mental es la traducción de Sankara. Sankara en Pali es eso, formación mental, se lo traduce a veces como formaciones intencionales, preparaciones mentales también lo van a encontrar traducido. Pero también Sankara significa tanto la condición como el fruto de eso. O sea, una formación mental da lugar a una formación mental, como condición y como fruto. Entonces vámonos dando cuenta de que de este circuito que se genera, que se retroalimenta y que nosotros presumimos como yo soy, cuando en realidad es cambiante todo el tiempo. Acá es donde se inserta el karma. Las formaciones mentales, las formaciones mentales es donde surge el karma, porque es donde surge la intención. Entonces, la sensación que yo tengo en el presente, sea esta agradable, desagradable o neutra, ¿debido a qué surge? A lo que pasó en el pasado, a las intenciones pasadas. Yo no puedo pelearme con el presente porque es lo que cultivé en el pasado. De ahí que ustedes van a ver que el Buda, con mucha insistencia y siendo muy categórico en esto, dice que depende cómo yo cultive el presente, voy a vivir el futuro. Y en el Dhammapada nos encontramos una mente que se regocija en el presente, es una mente que se regocija en el futuro. Una mente que se regocija aquí y ahora es una mente que se regocijará en el futuro. Esto es muy importante, porque lo que nos está diciendo es que nuestro estado mental presente es la condición para el estado mental futuro. Y hablamos de estado mental, no de las circunstancias en lo cual yo pueda vivir. Entonces, si mi estado mental yo lo cultivo, por ejemplo, con los 4 Brahmaviharas, a través de la meditación, cuando uno medita, ¿qué se da cuenta uno? Que cuando uno medita, el primer gran insight que tiene cuando uno empieza a meditar, ¿qué es? Ah, mi cabeza no para. No puedo creer que mi cabeza piense tanto. De verdad, es el primer insight que uno tiene. Yo pensaba que la meditación era para calmarme. Claro, cuando uno observa esta cantidad de cosas que fluyen en la cabeza, que aparecen estos pensamientos, y aplica las 6 R's y no reacciona, se empieza a sentir más tranquilo. Y por ahí termina la meditación y está más tranquilo. Porque uno no reaccionó a esas formaciones mentales que surgieron. Simplemente las reconoció, dejó de alimentarlas, se relajó, sonrió y volvió a el Brahmavihara con el cual esté meditando, amor benevolente, compasión, alegría que todo lo impregna o ecuanimidad. ¿Qué nos damos cuenta cuando cultivamos la meditación por un tiempo mayor? Que si yo estoy con mi mente ahí, con mi mente alrededor de ese objeto de meditación de manera amorosa, no importa lo que pase afuera. Puedo tener una buena noticia, una mala noticia, pero mi mente no se conmueve tanto. Y esto es importante, porque implica que yo puedo vivir circunstancias difíciles con una mente muy serena. Por eso el Dhammapada dice, una mente que se regocija ahora, se regocijará en el futuro. No dice una mente que se regocija aquí y ahora tendrá un futuro feliz. No está diciendo eso. Está diciendo que la mente en el futuro va a estar regocijada frente a cualquier circunstancia de la vida. Es diferente. Y es muy importante entender este matiz.
Una mente que está alegre no significa que no va a vivir la muerte de un pariente, no significa que no se vaya a enfermar, no significa que no pueda perder el trabajo, no significa que se puede pelear con un ser querido. Claro que no. Lo que nos está diciendo es que si desarrollamos la mente, cualquiera de estas circunstancias de la vida, la vamos a poder ver como lo que realmente es. Y por ende, sufrir menos. No es entonces una manera de querer controlar lo que me pasa, sino de ver qué es lo que pasa y sobre todo cómo pasa. No por qué, sino cómo pasa. Por eso es tan importante, eso hace tanta insistencia en observar cómo está tu mente. Entonces fíjense ahora que viene como el Buda enseña el origen dependiente, que es con la total desaparición y el cese de la ignorancia. Es decir, que cuando cesa la ignorancia, ¿qué significa? Que lo que cesa es la presunción del yo. Cuando desaparece esa presunción, la presunción de un yo, recuerden que siempre ¿qué es? Insatisfacción. ¿Sí? La presunción de un yo es, si yo existo, yo quiero ser feliz. Pero ya esa presunción, ya ese aroma a que yo soy, es si yo estoy infeliz, ¿quién está infeliz? Yo. ¿Quién está insatisfecho? Yo. En lugar de verlo como que, como que surge la insatisfacción. Y que lo que tengo que dejar, lo que tengo que hacer es dejar ir esa insatisfacción. Entonces ven que ahí hay algo ahí también un matiz interesante. ¿Qué es lo que hacemos en general? Cuando estoy insatisfecho, voy y me compro un chocolate para estar satisfecho. ¿Quién? Yo. Cuando estoy insatisfecho, van y hay personas que van y toman una cerveza, o trabajan más, o se hacen una cirugía estética, o lo que fuera. Nada de todo esto, eh, el alcohol sí, es intrínsecamente malo. El punto es con qué mente lo hago. ¿Está ávida la mente? Si está ávida la mente, significa que está la idea de presunción de yo. Está ahí, atrás. Hay una tendencia subyacente a qué? A yo soy. A yo estoy insatisfecho y quiero que las cosas me satisfagan. Entonces, cuando desaparece esta ignorancia, cuando desaparece esta presunción, cuando ya no está más, las formaciones mentales cesan. Cuando desaparecen las formaciones mentales, cesa la conciencia. ¿Cesa qué? Esa identificación, ese proceso donde yo creo que yo soy el que mira, yo soy el que oye, yo soy el que siente. Desaparece esa identificación. Cuando desaparece la conciencia, cesa el nombre y la forma. Cesa la mentalidad y la materialidad. Cuando desaparece el nombre y la forma, desaparece la sextuple base de los sentidos. Cuando desaparece la sextuple base de los sentidos, cesa el contacto. Cuando cesa el contacto, cesa la sensación. Cuando cesa la sensación, cesa la avidez. Con la total desaparición de la avidez, cesa el apego. Cuando cesa el apego, cesa la tendencia emocional habitual o la existencia. Con la total desaparición de la existencia, llega la desaparición del nacimiento. Y cuando cesa el nacimiento, cesa el deterioro, la muerte, el lamento, el dolor, la pena, la angustia y la desesperanza. Tal es el cese de todo este montón de sufrimiento o insatisfacción. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta parte? En el origen dependiente, cómo uno lo ve cuando medita. Cuando uno medita, a medida que va profundizando en los yanas, ¿qué es lo que uno ve? Cada vez hay más cesación, cada vez la mente está más tranquila. Al poder observar este proceso de cesación, cuando surge algún obstáculo o alguna formación mental, puedo observar, debido a esta gran tranquilidad, puedo observar con otra agudeza cómo surge ese proceso cognitivo. Ah, es solo un proceso que surge, solo eso. No soy yo pensando. No, yo pensando es una forma de decir, pero lo único que está pasando es que está surgiendo un pensamiento.
Entonces lo que nosotros observamos, en este sentido, lo que está acá declarado es la mente de un arahant, es que la mente de un arahant lo que es esa es la completa cesación de esa presunción de un yo. No hay ningún tipo de identificación con ninguno de los 5 agregados. En el sotapana, en el que entra en la corriente, y sobre todo en el fruto del sotapana, lo que cesa es la identidad. Ya no está más esa idea. Por supuesto que esto produce un enorme alivio. Pero todavía hay una cierta presunción de yo en alguno de los agregados. Entonces vemos que la presunción de yo es el asunto acá. ¿Qué significa entonces esta presunción de yo? Ver la vida a través de los sustantivos. Yo soy una cosa. Y como tal cosa existo. Y si existo, tengo miedo a no existir. Sufrimiento. Miedo a no existir es sufrimiento. Miedo a la muerte. Cuando en realidad vemos que todo lo que surge cesa, todo lo que nace muere. Entonces vemos que, y vuelvo a repetirlo, el origen dependiente es una forma que el Buda declara como el proceso de cognición humana, cómo conocemos el mundo. Y cuando digo el mundo estoy incluyéndonos, no lo que está afuera. Cómo vemos el mundo es este proceso que acabamos de leer y comentar. En este proceso vemos cómo nuestro estado mental se manifiesta. Como esté nuestro estado mental, vamos a ver el mundo. Y vemos por qué el Buda nos da como herramienta la meditación, los preceptos, la generosidad y la sabiduría para poder llegar a esta visión de las cosas tal cual son. Y no una idea de lo que es, sino las cosas tal cual son. Las cosas tal cual son están basadas en una mente profundamente ecuánime. Porque ¿qué es las cosas tal cual son? ¿Qué significa esa declaración? Las cosas tal cual son. Acciones. Fíjense que la traducción está bastante buena porque son las cosas tal cual son. En este caso son o ser es la acción. Algo que surge y que cesa, que surge y que cesa. Y nada más que eso. ¿Tienen preguntas? Ajá. Ahora, si tienen preguntas, pueden abrir el... Uy, mirá. Pueden abrir los micrófonos. No te oigo, Adri. A ver, espera. No se oye. Ah, ahí está, no, porque no tenía cómo, no encontraba cómo activar el audio. Em, Te quería preguntar cuando vos, al comienzo de la charla, ¿no? Vos decías que hablabas de la ignorancia, dijiste que la ignorancia es la ignorancia de las 4 nobles verdades, o sea, la presunción de un yo. Ujú. Entonces, quería preguntarte si nos podías explicitar un poco la unión, o sea, no entiendo cómo la presunción de yo es la ignorancia de las 4 nobles verdades. Gracias. Mirá, las 4 nobles verdades están formuladas, son una formulación condicionada, ¿sí? Entonces, mira, la primera es dukkha, sufrimiento, ¿sí? Mm. En la vida hay sufrimiento, pero el Buda enseguida pone la segunda noble verdad. ¿Cuál es? Hay una causa, que es tanya, avidez. Entonces, ves, dice, el sufrimiento no existe porque sí,
sino que tiene una causa, un origen, que es la avidez. ¿Sí? Entonces ya tenemos que las primeras dos nobles verdades ya están elaborando un origen dependiente. ¿Cómo se origina el sufrimiento? A través de la avidez. Y después tenemos la tercera y la cuarta. Por suerte, ¿no? Que es la parte más linda del contrato. Hay una cesación, niroda, una cesación del sufrimiento. Ah, o sea que el sufrimiento, si tiene un origen, tiene una avidez, tiene una cesación, discúlpame. O sea que surge y cesa, por suerte. Significa que es impermanente. Y entonces viene la cuarta. ¿Y cómo hago yo? ¿O qué es lo que puedo hacer para que ese sufrimiento cese? El octuple noble sendero, que es la visión correcta, la intención correcta, la palabra correcta, la acción correcta, el medio de vida, el esfuerzo correcto, la atención y la concentración o la quietud correcta. Si yo aplico el octuple noble sendero, se produce la cesación del sufrimiento. En realidad, cuando yo Sí, aplico el octuple noble sendero, lo que estoy produciendo es la cesación de ¿qué? De la avidez, y por lo tanto cesa el sufrimiento. El corazón del octuple noble sendero, para que lo veas concretamente, son las 6 R's. Cuando yo hago las 6 R's, reconozco el sufrimiento, reconozco la primera noble verdad, dejo de alimentarlo, relajo, y cuando hago el relajo, la tranquilización de la mente, lo que se produce en ese momento es una cesación de la segunda noble verdad, de la avidez. Cuando eso sucede, ¿qué es lo que cesa? El sufrimiento. Entonces esa es una parte de la explicación, ¿sí? Para que vos observes que las 4 nobles verdades son condicionadas y tienen relaciones entre ellas. Ahora viene la otra parte de tu pregunta. ¿Cómo se relacionan estas 4 nobles verdades? Es decir, ¿cómo se produce la ignorancia? Cuando yo ignoro esto, ¿sí? ¿Cómo surge la presunción de un yo? Entonces, hay sufrimiento, ¿sí? Hay un origen. Pero si yo no conozco esto, si yo no conozco que el sufrimiento tiene un origen, ¿qué voy a decir? No me gusta esto. Yo no estoy conforme con tal cosa. ¿Quién no está conforme? Yo. Como no conozco las 4 nobles verdades, asumo que la realidad es yo soy. Como no las conozco, me olvidé. Es decir, que este sufrimiento que estoy teniendo, esta insatisfacción, sea suave o fuerte, no es condicionada, es mía, es mi sufrimiento. Y yo sufro, y ahí viene la otra parte, porque cualquier razón que haya. O sea que surge además de una sensación desagradable que yo tengo, surge un montón de una justificación mental, que es el apego. Y a partir de ahí surge una tendencia emocional habitual, que actúo de la misma manera cada vez que algo no me gusta. Y entonces ve que se va produciendo un loop, una repetición, que no es tal, pero es como una tendencia que se repite. Y esto refuerza y refleja, yo soy. A mí no me gusta esto. Porque es mi sufrimiento, es mío. Yo no estoy conforme. Pero el Buda te dice, ¿viste eso que vos ves de esa manera, como si fuera tuyo? En realidad no es tuyo. Es solo una condición momentánea. ¿Cómo una condición momentánea? Claro, vos mirá, vos estás sufriendo. ¿Hay sufrimiento? Sí. ¿Dónde? Y en mi mente. Ajá. ¿Y por qué surgió eso? ¿Cuál fue en realidad, por qué no es por qué, sino cuál es la causa de eso? Que yo quería que las cosas fueran de una manera que no fueron. Avidez. Yo quiero que esto sea de tal manera y no es y sufro. Yo no quiero que me pase esto y sufro. Avidez. Ah, o sea que tu mente en este momento tiene avidez. Como tiene avidez, sufrís. ¿Te des cuenta o no de eso? A veces no te das cuenta.
Ajá. Y cuando vos aplicás el octuple noble sendero, cuando vos haces las 6 R's, ¿qué ocurre? Cesa. ¿Qué es lo que cesa? Viene la tercera noble, ¿verdad? ¿Qué es lo que está cesando? La avidez. Ah, y ahora que cesó la avidez, ¿sufrís? No. Y entonces, ¿dónde está yo sufro o yo no sufro? ¿Dónde está ese yo que vos decís que es permanente? Porque cambió. Vos estabas sufriendo, ahora no lo estás. Y ese yo, que es el depositario de sufro y no sufro, es una idea. Es solo una idea. Entonces, cuando yo ignoro este proceso de condicionalidad, cuando yo lo ignoro, surge inmediatamente yo y mío. Es mío, es mi esencia, es quién soy yo. Y cuando surge esta noción de existencia, como dice el sutta, o de no existencia, viene, se produce el origen dependiente que culmina ¿en qué? En la masa de sufrimiento, deterioro, muerte, lamentación, dolor, porque yo no estoy satisfecho. Dukkha, la primera, insatisfacción, alimentada por la avidez. Entonces vos viendo como cuando uno se olvida de estas 4 nobles verdades, estas 4 nobles verdades es una presentación resumida y sucinta del origen dependiente. Porque están presentados como condicionales. ¿Qué te están diciendo? Mira, las nobles verdades no son cosas que viven por sí mismas, sino están condicionadas por otra cosa. Por eso el Buda le pregunta, ¿qué es lo más noble dentro del samsara? Y el Buda dice, lo más noble, pero aún condicionado, es el octuple noble sendero. Entonces, frente a esta condicionalidad, lo que desaparece, lo que no tiene pie, es la idea de yo soy permanentemente o esto es mío. Sí cambia. ¿Cómo puede ser algo tuyo que ya no está? ¿Te sirvió? Sí, sí, está. Gracias. Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Sí, Profe, Pau. tengo una pregunta. Ah, sí, 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 o sea, todos son acciones, ¿no? Hay acciones en todo. El karma es una acción también de una intención pasada. el karma es intención, es acción. Es acción Acción mental, verbal y física. de una intención pasada. El karma es generado a través de la intención. Ok, esa era mi pregunta. O sea, sigue siendo una acción, o sea, todos son acciones. Todo, Y el karma es una acción de todo. otra intención pasada que genera otras acciones. Exacto. Ok, De esa ahí es mi donde pregunta. viene que una intención malsana nunca te puede dar placer. Nunca te puede tener un estado placentero o beneficioso de mente. No placentero, un estado beneficioso de mente. Una intención malévola trae un estado mental malévolo. Mm, Y las consecuencias mentales de esa intención malévola o benévola, sí. como uno va a vivir el fruto de esa intención, que es a su vez fruto de otra y así sucesivamente, va a compartir características de eso. No va a ser exactamente igual, va a compartir características. Esto es muy importante. Ujú, ok. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, Pau. No, algunas preguntas. Siempre me olvido cuáles son los 5 agregados. Sensación, percepción,
Sensación, Perdón, forma corporal, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. forma corporal, perdón, sensación, percepción, forma corporal. Formaciones mentales y conciencia. Mm, buenísimo. Yo tenía otra pregunta también. Era, cuando uno está meditando y siempre decís que los comentarios no son distracciones. Hay dos tipos de mente en ese momento. Una que está en el jhana, ¿no? Y otra No, que está comentando. no. ¿Y cuál es el proceso mental que se da de estar con el Eh, objeto de meditación y el comentario? Eso es manasikara. Ah, eso es lo que es manasikara. Manasikara. Es decir, vos estás con sati, que es atención hacia el objeto de meditación, pero Sí, como la mente va muy rápido, se va hacia un estímulo, que puede ser un comentario, un ruido afuera, un olor, y vuelve al objeto de meditación, sola. En ok, los, en los estados más profundos de la meditación, especialmente en ni percepción ni no percepción, hasta manasikara empieza a cesar. Ya no se mueve más la mente ni siquiera en ese nivel. ok. Ya no es ni siquiera interesante ese tipo de... Está tan lenta la mente y tan aquietada y tan compuesta que no le interesa a la mente distraerse con ni siquiera el ruido de nada. Ahí es cuando el Brahma Vihara es la ecuanimidad, No, es más ¿no? lejos que eso. Ah, es más lejos que eso. Es más lejos. Ah, ok. Puede pasar en la esfera de la nada, puede pasar. Puede pasar en cualquier yana esto, no tiene que ver con el yana. Pero en líneas generales, cuando uno lo experimenta por primera vez o las primeras veces va a tener esa vivencia en la esfera de ni percepción ni no percepción, porque la mente está tan sutil, por eso se llama así, ni percepción ni no percepción, que prácticamente la condición para la sensación y la percepción cesa momentáneamente. Entonces los agregados mentales empiezan a cesar. Ok. Ahí es cuando el objeto de meditación es la propia mente. Sí, Bien. Después tengo otras preguntas. dale. Vos decías que la conciencia actúa como un reflejo, Sí. como... ¿Y qué es lo que refleja la conciencia? ¿El comportamiento, esa La, tendencia emocional? No. la conciencia lo que refleja son tus propias formaciones mentales. Ah. ¿Me podrías dar como un ejemplo de eso? ¿Cómo sería, por ejemplo? Eh, a ver, refleja tus formaciones mentales y es y a su vez refleja y se retroalimenta por lo que pasa en la mentalidad y la materialidad. Ok, ¿Sí? sí, Es un proceso mental, para ponerlo en lo más simple que puedo, ¿sí? Es un proceso mental, es el proceso mental que reconoce lo que está pasando. que le pone un nombre, digamos. No, eso es la percepción, Ah, ¿sí? Entonces, vos tenés un ojo, ujú, tenés un objeto, ¿sí? La unión de estas dos cosas produce la conciencia visual, ¿sí? ujú, Entonces, si vos tenés un ojo y tenés un objeto, tenés una sensación visual. ¿Me seguís hasta ahí? sí, Y tenés una percepción visual. ¿Qué significa? Que estás viendo forma y color, ¿sí? sí, La forma y el color son expresadas a través de la percepción. Estoy viendo un mate marrón. sí,
¿sí? Pero cuando digo estoy viendo, esa es la conciencia, que es el proceso que reconoce estoy viendo, pero solo es un proceso de reconocimiento. Mate Ok. marrón es la función mental de la percepción. Nombre, forma y color es la sensación, es el estímulo, ¿sí? Ahora, sensación, percepción y conciencia son tres procesos interrelacionados y dependientes de sí mismos, entre ellos se dependen. No los podemos separar, funcionan interconectados. Ok. O sea, ¿Ok? la conciencia, perdón, Sí, la conciencia reconoce la viendo. sensación Y la percepción. y la percepción lo nombra. La percepción lo nombra y la conciencia reconoce, es decir, reconoce que viendo. Viendo es la conciencia. Bien. Viendo mate marrón. ¿Sí? Debido a que este proceso pasa muy veloz, surge el concepto y conciencia tienen la misma raíz, la conceptualización mate marrón. Yo estoy viendo el mate marrón. Ok. Es un proceso entonces que ves que tiene que ver con la mentalidad y la materialidad y que a su vez es alimentado por las experiencias pasadas, porque el mate marrón, si vos no sabés qué es un mate marrón, le podés decir florero marrón. Claro. Entonces, lo que un argentino ve en un mate marrón, un escandinavo dice es un buen florero de madera, porque su Mm, formación con respecto al mate es distinta. Esto hace que un aspecto de la vida sea visto por una persona de cierta manera y ese mismo aspecto sea visto de otra manera. Y ahí es donde viene la opinión personal. Y vemos que esa opinión personal refuerza esta identificación. Y vemos por mm, qué es una condición, por ejemplo, para entrar en la corriente, abandonar la opinión personal. Porque claro. detrás de la opinión personal, de mi opinión, hay una identificación. Claro. O sea, lo que nosotros creemos como realidad, entonces es esto que decías que creemos que el concepto es la realidad, o sea, lo que dice la Exacto, conciencia de exacto, yo estoy viendo, exacto, cuando en realidad la realidad son el conjunto de acciones surgiendo y cesando. Que exactamente, le pongo un nombre que es exacto, Paola, Fede, bla. exactamente, exactamente. Eso es, Bien, eso es. buenísimo, genial. Una última. Sí, Dijiste características de la existencia, es la impermanencia, la impersonalidad, Anata, y me falta una. la impermanencia, anicca, la segunda es Ah, dukkha, sufrimiento e insatisfacción, y la tercera es anatta, impersonalidad. perfecto. Listo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Ah, no, estas son características de qué, ¿de qué? De la existencia. Ah, de la existencia cuando ya hay una presunción de un yo, digamos. Sí, es la característica de la existencia. Toda concepción de la existencia como tal es impermanente, es insatisfactoria y es impersonal. No es en realidad por la presunción de un yo. Te están diciendo que la existencia como se ve es impermanente, insatisfactoria e impersonal. Pero ¿cómo la ve quién, digamos? No importa quién la ve, cómo es la existencia, cómo son los eventos en el universo. Los eventos en el universo Pero, son impermanentes, sufrientes cuando se considera esa impermanencia que debe ser permanente, e impersonales.
Bueno, pero eso del sufrimiento ya tiene que haber un yo, porque si no, ¿quién sufre? ¿No? O sea, yo por ahí Sufrimiento, entiendo entiendo que la existencia es impermanente y e impersonal. Ahora, ¿qué es sufrimiento? Ya tiene que, o sea, entiendo intelectualmente, ¿eh? No Está piensen que... relacionado con la avidez. cuando vos ves la impermanencia, cuando se ve la impermanencia, Sí, o mejor dicho, cuando no se ve la impermanencia, cuando ocurre esto que lo que dice Maru acá, cuando la avidez surge en la mente, como me gusta o no me gusta, estoy entrando en conflicto con la impermanencia. bueno, pero por eso, pero entonces la realidad no es que sea sufrimiento, sino No, que si yo observo la realidad claro, desde una visión rígida de yo soy, entonces ahí aparece el sufrimiento, no es que la claro, por eso, existencia en por sí. claro, no, no, por eso es que hay sufrimiento. Por eso la primera noble verdad es que hay sufrimiento. No la vida es sufrimiento como a veces se traduce. Es en la vida hay Mm. sufrimiento. Sí, sí, hay sufrimiento debido a la ignorancia, digamos. Debido a la avidez Digo. y a la ignorancia, sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo otra pregunta más. Dale. En un momento dijiste que cuando uno está meditando, uno está con el objeto de meditación y en un momento la mente se va, se distrae, porque está insatisfecha. Me re sorprendió porque, o sea, sí, realmente, porque, ¿cómo que estás insatisfecha si no hay nada más satisfactorio que estar con el objeto de meditación? O sea, ¿a qué te referís? Como que está insatisfecha, ¿no? ¿Cuál es la causa que te distraes? No, porque es como una avidez, como una tendencia emocional habitual Claro, que uno y tiene la que estar todo avidez el tiempo ahí apretando, ¿no? no, Pero no es apretando, ¿cómo? no es apretando, simplemente, Pensando, bueno. simplemente uno está ahí con el objeto de meditación y en algún momento la mente está ávida de otra cosa y va y la busca. ¿Y la avidez qué es? La causa de la insatisfacción. Mm, Ahí tenés las primeras dos nobles verdades. La insatisfacción es dukkha, es sufrimiento, ¿no? Estoy con esto, pero si yo pienso en bananas, voy a estar mejor. Y es un proceso que ocurre debido a las condiciones, no porque yo piense en banana. A veces ocurre, la mente se mueve. A veces mm, bastante. Pero además, muchas veces podés tener la experiencia y muchas personas también te la remiten de que el objeto de meditación no es como piensan que tiene que ser, con lo cual está esa insatisfacción implícita en esa declaración. Cuando uno ujú, se sienta a meditar, siempre, muchas veces ocurre que hay una tendencia subyacente a querer que la meditación sea de determinada manera. Y cuando no resulta de esa forma, estoy insatisfecho. Entonces, debido a esta avidez y el sufrimiento que engendra, es que viene esta idea de esta presunción de yo. No estoy satisfecho como me mm, estoy sintiendo. Ok, por suerte está la tercera y la cuarta. Hace las 6 R's. mm, Por eso la meditación es un proceso de reacondicionamiento mental, que vas cambiando las condiciones en la mente. Eventualmente eso mm, trae un cambio en las tendencias emocionales habituales. Y ese claro. cambio en las tendencias emocionales habituales hace que cada vez haya menos tendencias emocionales habituales, que haya menos comportamiento automático, porque empezás a dejar de reaccionar y accionás, no Mm, en relación al exterior, sino en relación a una mente abierta. mm. Gracias. A vos.
¿Alguna pregunta más? Perdón, yo tengo otra pregunta. Vale. No sé, yo anoté acá que cuando estoy insatisfecho, produzco. Pero depende del estado mental de esa producción. Más que produzco, se produce. Claro. ¿Qué se produce? Claro, por la impersonalidad. Se produce eso, Claro. se produce la Mm. distracción. No, pero yo voy a las acciones que uno hace en el día a día de lo cotidiano. Sí, Lo que me lleva a producir acciones es la insatisfacción. sí, en gran parte sí, puede ser que no, depende. Pero sí, en un lugar tenés razón. Si vos tenés hambre, te vas a hacer de comer. Eso es un tipo de satisfacción que mientras tengamos cuerpo va a estar. Lo que no significa que sufras en la mente. Por eso yo estoy hablando de que el origen dependiente es el proceso cognitivo humano. Es cómo conozco el mundo, no lo que pasa en el mundo. Claro. Hay una Pero diferencia. pero lo que pasa no es lo que conozco. No. Lo que vos conocés, cómo Ah, vos conocés lo que pasa. Para una persona, para una persona, eh, no vestirse de gala para ir al supermercado puede ser un drama. Y para otra persona, salir con una arpillera al supermercado le da lo mismo que se va a poner. Cómo hago lo que hago, las dos personas tienen que ir al supermercado, cómo viven esa experiencia en sus mentes, de eso estamos hablando, cómo lo vivís. mm, claro, que es independiente de las circunstancias exteriores. Totalmente, claro, eso lo Ah, tengo ok, que ok, entender. Por eso se ok, dice en los sutas, un arahant siente dolor, pero no sufre a consecuencia, porque entiende la naturaleza del dolor, es decir, entiende la condicionalidad del dolor. ok. Cuando digo entiende, no es que está intelectualmente explicándoselo, ¿eh? Simplemente que lo ve como lo Claro. que es, nada más. No surge un pensamiento con respecto al dolor en el sentido, me duele porque simplemente ve la condición y ya está. No hay sufrimiento, porque vos ves la condición de lo que está en ese sentido, lo que está ocurriendo en tu mente. Y Ok. esto también ocurre cuando uno ve desde esta perspectiva, de esta recta visión que habla el sutta este, cualquier vínculo o relación humana. Vos ves las condiciones en las cuales se está produciendo, no la persona. No te enredás con lo que la persona es, sino con la tendencia mental que está ocurriendo en ese instante. De esa persona o del vínculo. La condición mental, sí, que ocurre. Ok, Sin agregar buenísimo. más palabras porque nos vamos a empezar a confundir. Ok, gracias. Fede, Sí, Fede, todo esto me lleva a lo último que comentaste, las cosas tal cual son, o los fenómenos tal cual son, ¿no? sí, Que surge y cesa, en ese momento en el las cosas tal cual son, no hay un pensamiento, no hay un pensamiento. Va como que veo como no hay un pensamiento. Las cosas, los fenómenos tal cual son. sí. Es como que es eso, me queda eso como que no. Es una visión intuitiva. Podés decirle, para ayornar la palabra, la Bien, visión intuitiva es que vos lo ves y lo comprendés, y como lo ves y lo comprendés, no sufrís. perfecto, Si hay un deje de sufrimiento, ya ahí no se está viendo y no se está entendiendo. bien, Hay ya bien, un apego, algún tipo de apego y de avidez hay. Si vos lo ves y lo entendés, perfecto. no sufrís. Gracias. A vos. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, compartamos mérito, ¿sí? El mes que viene, entonces, tenemos jornada. No me acuerdo qué día tenemos jornada. Bueno, en la página sangadelalunallena.com, ahí tenemos todas las fechas, ¿sí? Así que pueden ver ahí la jornada de mayo, ¿sí? Bien, Bueno, que los que sufren sean que los que libres de sufren sean libres de los sufrimiento aterrorizados y y los intrépidos sean, aterrorizados y intrépidos sean. y se despojen de todo dolor, Todo que dolor todos los seres todos los y encuentren seres que alivio, que encuentren todos los alivio. seres Que compartan todos este los seres mérito que así compartan este hemos mérito adquirido que para hemos el logro de adquirido todo tipo para de el logro de felicidad. todo tipo de Los seres felicidad. que habitan el espacio y la tierra, Espacio de devas tierra, y nagas de devas y gran nagas poder, de gran poder, compartan este mérito compartan nuestro este mérito y nuestro por mucho tiempo y que por mucho protejan la tiempo dispensación del protejan la Buda. dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, gente. Gracias. Gracias, Chao, chao. chao a Chao, chao. todos. Buen fin de. Chao, chao. Adiós, gracias.